De la clarividencia o contemplación. Un hermano fue a la celda del abad Arsenio en Sitia, miró por la ventana y le vio como en fuego. El hermano era digno de ver aquel espectáculo. Llamó a la puerta y salió un anciano, y al ver el rostro de asombro del hermano le preguntó: ¿Hace mucho tiempo que estás llamando? ¿Has visto algo? Y él le respondió: no. Hablaron entre sí y el anciano le despidió. Dijo el abad Daniel, discípulo del abad Arsenio, que su abad le contó cómo sucedió a otro, aunque él creía que se trataba del mismo Arsenio, que estando en su celda oyó una voz que le decía: ven y te mostraré las obras de los hombres. Se levantó y salió. Le llevaron a un lugar donde estaba un etíope cortando leña para hacer un haz muy grande. Intentó levantar el haz, pero no podía, y en vez de aligerar el haz, cortaba más leña y la añadía a su enorme haz. Un poco más lejos, le enseñó a un hombre al borde de un lago. Llenaba de agua un balde y lo echaba en una cisterna agrietada, y el agua se escapaba de nuevo al lago. El anciano oyó la voz que le decía: ven que te voy a enseñar otra cosa. Y vio un templo y dos hombres a caballos que llevaban entre los dos un tronco atravesado sobre sus monturas. Intentaban entrar en el templo por la puerta, pero no podían a causa del tronco atravesado que llevaban. Ninguno de los dos consentía en colocarse detrás para que el tronco girase 90 grados, y se quedaron los dos afuera del templo. Y al preguntar al anciano qué significa todo aquello, le fue respondido: estos son los que llevan con orgullo el yugo de la justicia. No se humillan para rectificar su conducta y caminar con humildad por el camino de Cristo, y se quedan fuera del reino de Dios. El que cortaba leña es un gran pecador que no hace penitencia por sus pecados, ni se aparta de ellos, sino que al contrario, añade pecados sobre pecados. El que llena el agua en la cisterna es el hombre que hace buenas obras, pero mezcla en ellas otras malas, y por éstas pierde también a aquellas. Es preciso, pues, que el hombre vigile sus propias obras, para que no trabaje en vano. Contaba también el abad Daniel: nuestro padre, el abad Arsenio, nos habló de un anciano tan admirable por su penitencia como por la sencillez de su fe. Por su ignorancia cayó en el error y decía que el pan que comemos no es el cuerpo de Cristo, sino una figura de él. Dos ancianos supieron que sostenía esta doctrina, y conociendo su santa vida y su gran virtud, pensaron que no había malicia por su parte, y que por ignorancia decía aquello. Fueron a su encuentro y le dijeron: Padre, hemos oído la opinión de un infiel, que dice que el pan que comemos no es el verdadero cuerpo de Cristo, sino una representación. Pero el anciano le respondió: soy yo aquel que ha dicho eso. Y se pusieron a enseñarle: no sostengas eso, padre, hay que atenerse a la enseñanza de la Iglesia Católica, pues nosotros creemos que este pan es verdaderamente el cuerpo de Cristo, y que este cáliz es verdaderamente la sangre de Cristo, y no una representación. En el principio Dios tomó barro de la tierra y formó al hombre a su imagen y semejanza, y nadie puede decir que no es imagen de Dios, aunque sea incomprensible. Lo mismo sucede con el pan, pues el Señor dijo: este es mi cuerpo, y creemos que este pan es realmente el cuerpo de Cristo. El anciano contestó: si no veo la cosa, no me convenceré de lo que decís. Los ancianos le dijeron: pidamos a Dios durante toda la semana que nos desvele este misterio, y estemos seguros de que Dios lo hará.
El anciano acogió con gran alegría estas palabras y rogaba a Dios diciendo: Tú sabes que mi incredulidad no es por malicia, pero si estoy equivocado a causa de mi ignorancia, Señor Jesucristo, dame a conocer la verdad. Por su parte, los dos ancianos, en sus respectivas celdas, rogaban a Dios: Señor Jesucristo, revela a este anciano el misterio para que crea y no pierda todo su trabajo. Dios les escuchó a uno y a otros. Terminada la semana, acudieron a la iglesia y se sentaron los tres solos, aparte, en un asiento de juncos atados formando haces. El anciano se sentó en medio y se les abrieron a los tres los ojos del alma, y cuando pusieron los panes en el altar, les pareció a ellos tres tan solo que se encontraba sobre el altar un niño pequeño. Y cuando el sacerdote extendió sus manos para partir el pan, bajó un ángel del Señor del cielo con un cuchillo en la mano y partió a aquel niño, y la sangre la recogió en el cáliz. Y cuando el sacerdote partió el pan en trozos pequeños, también el ángel cortó los miembros del niño en partes pequeñas, y al acercarse recibió carne ensangrentada. Al ver esto se aterrorizó y exclamó: Creo, Señor, que el pan que está en el altar es tu cuerpo y el cáliz es tu sangre. Y al punto se convirtió en pan el trozo que llevaba en la mano, como en el sacramento, y lo comió dando gracias a Dios. Los ancianos le dijeron: Dios conoce la naturaleza humana, sabe que el hombre no puede comer carne cruda, y por eso transforma su cuerpo en pan y su sangre en vino para aquellos que le reciben con fe. Y dieron gracias a Dios porque no había permitido que aquel anciano perdiese el fruto de su trabajo, y volvieron a sus celdas con gran alegría. Contaba también el abad Daniel que un venerable anciano que vivía en el Bajo Egipto decía, en su gran simplicidad, que Melquisedec era hijo de Dios. Se le hizo saber esto al obispo de Alejandría, Cirilo, de santa memoria, el cual le mandó a llamar. Que sabía que el anciano era taumaturgo y que Dios le revelaba todo cuanto le pedía, y que sólo por su simplicidad decía esas cosas, usó con él la siguiente estratagema. Le dijo: Padre, tengo que consultarte lo siguiente. Pienso algunas veces que Melquisedec es el hijo de Dios, y otra que solo es un hombre que fue sumo sacerdote. Y en esta incertidumbre te pido que ruegues a Dios para que se digne revelarte dónde está la verdad. El anciano, confiado en la santidad de su vida, le respondió con plena seguridad: Dame 3 días para orar a Dios y te diré lo que se me ha revelado acerca de eso. Entró en su celda y se puso a rezar por esa intención, y a los 3 días se presentó de nuevo a Cirilo de santa memoria y le dijo: Melquisedec es un hombre. El arzobispo le preguntó: ¿En qué se basa tu certeza, padre? Y el anciano le dijo: Dios me ha hecho ver todos los patriarcas desde Adán hasta Melquisedec. Todos han desfilado delante de mí, y un ángel que estaba a mi lado me ha dicho: Este es Melquisedec. Puedes estar seguro de que esto es así. El anciano volvió a su celda y él mismo se puso a enseñar que Melquisedec era hombre. Y el bienaventurado Cirilo se alegró muchísimo. Efrem, de santa memoria, siendo todavía niño, vio en un sueño o revelación que de su boca salía una viña que creció y llenó toda la tierra. Tanta era su fecundidad. Todas las aves del cielo venían a alimentarse de ella, pero cuanto más comían, tanto más se llenaban la viña de fruto. Uno de los santos padres vio en sueños un ejército de ángeles que bajaba del cielo por orden de Dios. Llevaban en sus manos un libro escrito, por dentro y por fuera, y se preguntaron:
¿A quién debemos confiarlo? Los unos decían a tal, los otros a cual, y el resto de los ángeles dijeron: en verdad, esos dos que decís son santos y justos, pero no se les puede confiar el libro. Se pronunciaron otros muchos nombres de santos, hasta que dijeron: solo a Efrem se lo podemos confiar. Y vio aquel anciano, a quien se le había revelado todo esto, que los ángeles entregaron el libro a Efrem. A la mañana siguiente se levantó y fue a escuchar las enseñanzas de Efrem, y era como una fuente que brotaba de su boca, y reconoció el anciano que había tenido el sueño, que lo que salía de los labios de Efrem era obra del Espíritu Santo. Cuando el abad Zenón vivía en Sitia, salió una noche de su celda pensando ir hacia el pantano, pero se extravió y estuvo 3 días y 3 noches andando y sufriendo. Desfalleció y cayó medio muerto, pero un niño se puso junto a él, ofreciéndole un pan y una jarra de agua, y le dijo: levántate y come. Pero Zenón se levantó y se puso en oración, creyendo que se trataba de un fantasma. El niño le dijo: has hecho bien. Pero Zenón oró una segunda y una tercera vez, y el niño le volvió a decir: has hecho bien. El anciano se levantó, tomó lo que se le ofrecía y comió, y el niño le dijo: cuanto más andabas, más te alejabas de tu celda, pero levántate y sígueme. Y enseguida se encontró en su celda. El anciano dijo: entra y hagamos oración. Mientras el anciano entraba, el otro desapareció. El abad Juan contaba que en un éxtasis un anciano vio 3 monjes de pie al borde del mar, y oyeron una voz que desde la otra orilla les decía: tomad las alas de fuego y venid a mí. 2 de ellos tomaron las alas y volaron a la otra orilla, de donde venía la voz. El tercero se quedó inmóvil y lloraba, y gritaba con gran fuerza. Un poco más tarde le dieron también las alas, pero no eran alas de fuego, sino débiles y pobres, y solo con grandes trabajos, hundiéndose y levantándose, consiguió llegar a la otra orilla. Así es la generación actual. No recibirá alas de fuego, pero si recibe algo, serán alas débiles y sin fuerza. El abad Macario habitaba en pleno desierto. Era el único ermitaño que vivía allí, pero más abajo existía otro desierto en el cual moraban muchos hermanos. El anciano contemplaba el camino y vio venir a Satanás, con aspecto de hombre, y encaminarse hacia su celda. Llevaba una túnica de lino muy gastada y llena de agujeros, y de cada agujero pendían ampollas. El anciano le dijo: ¿dónde vas? Y contestó: voy a hacerme presente a los hermanos. Y el anciano le preguntó: ¿para qué llevas esas ampollas? Y respondió el demonio: llevo golosinas para los hermanos. ¿Y todas son agradables? Preguntó el anciano. Y dijo Satanás: sí. Si la primera no les gusta, les ofrezco otra, y si tampoco les place, una tercera, y así sucesivamente. Y malo será que no les agrade ninguna de ellas. Y dicho esto se alejó, y el anciano se quedó observando en el camino hasta su vuelta. Cuando volvió, el anciano le saludó: bienvenido. Pero el demonio le respondió: ¿qué bien hay para mí? Y el anciano le dijo: ¿qué quieres decir? Y contestó el diablo: que allí todos son santos y nadie me hace caso. Y le dijo el anciano: ¿no tienes allí ningún amigo? Y contestó el demonio: solo tengo allí un hermano que me escucha, pero en cuanto me ve se vuelve una ventolera. El anciano le preguntó: ¿cómo se llama ese hermano? Teoctisto, respondió, y dicho esto se marchó. El abad Macario se fue al desierto inferior, y al verle los hermanos tomaron palmas y salieron a su encuentro, y todos ellos prepararon
con esmero sus celdas, no sabiendo a cuál de ellas acudiría. El anciano preguntó quién de entre ellos se llamaba Teoctisto, y habiéndole encontrado se fue con él a su celda. Teoctisto le recibió con gran alegría, y cuando pudieron hablar a solas el anciano preguntó: ¿Qué tal te lleva, hermano? Y él respondió: gracias a tus oraciones, bien. E insistió el anciano: ¿no te asaltan malos pensamientos? De momento estoy bien, respondió brevemente el hermano, que enrojecía al hablar. El anciano volvió a la carga. Hace muchos años que vivo las costumbres ascéticas de este lugar. Todos me honran sobremanera, y sin embargo en mi vejez no me deja ni un momento en paz el espíritu de impureza. Y Teoctisto replicó: Padre, también a mí me sucede lo mismo. Entonces el anciano fingió que también le atormentaban otras clases de pensamientos, con el fin de hacerle confesar todo, y le dijo: ¿Cómo ayunas? Hasta la hora de nona, respondió el otro. Y le dijo el anciano: ayuna hasta la noche, mortifícate, aprende de memoria los evangelios, medita en el fondo de tu corazón el resto de la escritura, y si te viene un pensamiento culpable, no mires abajo sino al cielo, y Dios, al punto, vendrá en tu ayuda. Y después de haber puesto al hermano en un buen camino, Macario volvió a su soledad, y en el camino se encontró de nuevo con el demonio, y le preguntó: ¿dónde vas otra vez? Y respondió Satanás: a hacerme presente en la mente de los hermanos, y se fue. A la vuelta le preguntó de nuevo el anciano: ¿cómo van los hermanos? Y el diablo respondió: mal. Y el anciano insistió: ¿por qué? Porque todos son santos, y lo peor es que mi único amigo, el único que me obedecía, no sé cómo ni por qué, se ha rebelado. No me obedece, y se ha convertido en el más santo de todos. Por eso he jurado no volver a poner mis pies allí por mucho tiempo. Luego se marchó, dejando al anciano. Este entró en su celda, adorando y dando gracias a Dios Salvador. El abad Macario, para animar a los hermanos, contaba: una vez vino con su madre un niño poseso, que decía a su madre: vámonos de aquí, pero ella le contestaba: no puedo tenerme en pie. Y le respondió su hijo: yo te llevaré. Y quedé admirado de los métodos del demonio para apartarlos de este lugar. El abad Macario hablaba a los hermanos de la destrucción de Sitia. Cuando veáis una celda edificada junto al pantano, sabed que se acerca la destrucción de Sitia. Cuando veáis en ellas árboles, está ya a punto de comenzar su ruina. Cuando veáis en ella niños, tomad vuestras melotas y marchad. El abad Moisés vivía en Petra. Un día fue tentado violentamente de impureza, y no pudiendo resistir en su celda, acudió a abrirse con el abad Isidoro. El anciano le recomendó que no volviese a su celda, pero el abad Moisés se resistió y le decía: no puedo, padre. El abad Isidoro lo tomó consigo y lo llevó a la terraza y le dijo: mira hacia el oeste. Y dirigiendo la vista en esa dirección, vio una muchedumbre de demonios en desorden preparándose para la lucha. El abad Isidoro le dijo de nuevo: mira hacia el oriente. Miró y vio una multitud innumerable de ángeles en la gloria. Y el abad Isidoro le dijo: todos estos son enviados para que nos ayuden. Los que vienen del occidente son nuestros enemigos, pero los que nos socorren son mucho más numerosos que los que nos combaten. Entonces el abad Moisés dio gracias a Dios, se llenó de confianza y volvió a su celda. Decía en Sitia el abad Moisés: si guardamos los mandatos de nuestros padres, os prometo de parte de Dios que los bárbaros no llegarán aquí, pero si no los guardamos, este lugar será devastado.
Un sacerdote de nombre Plego, muy fervoroso, con frecuencia celebraba misas en el sepulcro de San Nino, obispo y confesor. Llevaba, con la ayuda de Cristo, una vida santa y empezó a pedir a Dios que le mostrase la naturaleza del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pedía esto no por falta de fe, como suele ocurrir, sino por una gran piedad de su corazón. Desde su niñez fue educado en la ley divina y por amor al Supremo Rey dejó su patria y sus campos natales para aprender los misterios de Cristo lejos de allí. Y así, encendido de amor, cada día ofrecía los sagrados dones y le pedía se le mostrasen lo que latía debajo de las especies de pan y vino. No porque dudase de que se trataba del cuerpo de Cristo, sino porque quería ver a Cristo como ningún mortal puede contemplarlo aquí en la tierra. Un día, celebrando con devoción una misa solemne, según su costumbre, se arrodilló y dijo: «Te ruego, Señor omnipotente, que me muestres a mí, el más pequeño de tus sacerdotes, la naturaleza del cuerpo de Cristo, y que vea con mis ojos su cuerpo aquí presente y en forma de aquel niño que en otro tiempo llevó en su seno su madre María». Y estando orando así, un ángel bajado del cielo le dijo: «Levántate y date prisa si quieres ver a Cristo. Se presenta cubierto con un vestido corporal, el mismo que engendró la Virgen María». Entonces el venerable sacerdote, pávido, levantó su rostro del suelo y vio al niño hijo del Padre, que siendo niño mereció llevar en sus brazos el anciano Simeón. Y el ángel le dijo: «Ya que quisiste ver a Cristo, al que antes consagrabas bajo las sagradas especies, ahora míralo con tus ojos, tócalo con tus manos». Confiado en el encargo celestial, el sacerdote tomó al niño en sus temblorosos brazos y unió su pecho al pecho de Cristo. Después, unido en un fuerte abrazo a Dios, oprimió con sus labios los santos labios de Cristo. Y hecho esto, colocó de nuevo sobre el altar los miembros sagrados del Hijo de Dios y cubrió con el alimento celestial la mesa de Cristo. Y de nuevo, puesto de rodillas, pidió a Dios que se dignase volver a su aspecto primero. Y terminada su oración, se levantó del suelo y encontró que el cuerpo de Cristo había recobrado su forma anterior, como se lo había pedido. Los hermanos estaban un día sentados alrededor del abad Moisés, y éste les dijo: «Los bárbaros van a llegar hoy a Sitia, levantaos y huid». Y ellos dijeron: «¿Y tú, padre, no huyes?». Y respondió: «Yo hace mucho tiempo que espero este día, para que se cumpla la palabra de nuestro Señor que dice: todos los que empuñan la espada, a espada perecerán». San Mateo capítulo 26, versículo 52. Los hermanos dijeron: «No huiremos, moriremos contigo». Y él les contestó: «Eso no es asunto mío. Cada uno vea lo que debe hacer». Estaban con él 7 hermanos y le dicen: «Los bárbaros han llegado», y en un momento los mataron. Uno de los hermanos, sin embargo, atemorizado, huyó y se escondió detrás de un montón de esteras de palma, y vio 7 coronas que bajaban y coronaron al abad Moisés y a los 6 hermanos que murieron con él. Un día el abad Silvano quiso marchar a Siria y su discípulo Marco le dijo: «Padre, no quiero marchar de aquí y no te dejaré marchar. Espera aquí otros 3 días». El abad Silvano se quedó y al tercer día su discípulo Marco descansó en paz. El abad Juan, que había sido condenado al exilio por Marciano, contaba que un día acudieron a Siria para ver al abad pastor y consultarle acerca de la dureza del corazón.
El anciano no sabía griego, ni encontramos intérprete, pero al ver nuestra pena empezó a hablar en griego y nos dijo: el agua por naturaleza es blanda y la piedra dura. Sin embargo, si se coloca encima de la piedra un recipiente de agua para que traiga gota a gota sobre la piedra será perforada. También la palabra divina es suave y nuestro corazón duro. Pero si el hombre escucha a menudo esta palabra, su corazón se abrirá al temor de Dios. Decía el abad pastor: escrito está: como jadea la cierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Dios. Salmo 42, versículo 1. En la soledad, los ciervos devoran muchas serpientes, y como el veneno les quema, se apresuran a llegar a la fuente y al beber apagan la quemadura del veneno. Lo mismo ocurre con los monjes que viven en el desierto. El veneno de los demonios malignos les quema, y por eso desean el sábado y el domingo acercarse a las fuentes de las aguas, es decir, al cuerpo y a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para purificarse de toda amargura de los ángeles malos. Uno preguntó al abad pastor: ¿qué significa lo que está escrito? Mirad que nadie vuelva al otro mal por mal. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Y el abad pastor respondió: esta pasión tiene 4 grados. El primero se da en el corazón, el segundo en la mirada, y el tercero en la lengua. Y el cuarto es hacer mal por el mal recibido. Si puedes purificar tu corazón, no llegará a la mirada. Cuida también de no hablar, pero si hubieras hablado, corrígete enseguida, para que no devuelvas mal por mal. San Basilio Obispo contó: en un monasterio de monjas había una que simulaba locura y posesión diabólica, y hasta tal punto este error era común que ninguna de sus compañeras quería comer con ella. Había elegido su modo de vida en la cocina, de la que no salía nunca, y cargaba con todo el trabajo de este oficio. Como dice el proverbio, era la esponja de toda la casa y mostraba con sus obras lo que leemos en los libros santos. Si alguno entre vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase pequeño, hágase necio para llegar a ser sabio. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Llevaba la cabeza envuelta en trapos viejos y así realizaba su trabajo, mientras que las otras religiosas velaban su tonsura con un capuchón. Ninguna de las 400 monjas la vio jamás comer, pues en toda su vida nunca se sentó a la mesa. Nunca aceptó el menor trozo de pan y se conformaba con las migajas que recogían al limpiar las mesas y al limpiar los pucheros. Nadie le oyó la menor queja y nunca habló a nadie, ni poco ni mucho. Maltratada y odiada por todas, la maledicencia de toda la comunidad. Entonces un ángel se presentó a un santo varón llamado Pioterio, monje de gran virtud, que había vivido siempre en el desierto, y que aquellos días se encontraba en Porfiria, y le dijo: ¿te crees alguien y santo porque llevas este género de vida en el desierto? Vete a Tavena, al monasterio de las monjas, y encontrarás allí una que lleva una corona sobre su cabeza, y sábete que es mejor que tú. Ella ha luchado sola, día y noche, contra un pueblo, y su corazón jamás se ha apartado de Dios. Tú, que vives en la soledad y no ves a nadie, permites que tu mente y tus pensamientos vaguen por todas las ciudades. Al punto fue al citado monasterio y pidió a los superiores de los hermanos que le introdujesen en la casa de las monjas. Enseguida se le dio permiso
dado que era un hombre de toda confianza por la austeridad de su vida. Además era ya de mucha edad. Entró y manifestó su deseo de ver a todas las hermanas, pero no vio la única por la cual había venido. Finalmente dijo: «Traedme a todas, pues me parece que falta alguna». «Tenemos una», le dijeron, «dentro en la cocina, pero está loca». Así llamaban a las posesas. Él dijo: «Traedla para que la vea». Al oírlo fueron a buscarla. Ella no quería ir, según creo, porque se temía algo o porque tal vez había tenido una revelación divina. Las hermanas le dijeron: «San Pioterio quiere verte». Era un varón de gran fama. En cuanto se presentó la religiosa y vio su cabeza envuelta en aquellos trapos, el anciano se echó a sus pies diciendo: «Dame tu bendición». Pero ella, a su vez, se echó a los pies del santo y le dijo: «Bendíceme tú a mí, padre». Todas las hermanas admiradas dijeron: «No te sometas a una tal humillación. Esta que ves es una loca». Pero San Pioterio dijo a las hermanas: «Vosotros sois las locas. Esta es mi ama, madre, y vuestra ama. Este es el nombre que se les da allí a los grandes espirituales. Que Dios me conceda la gracia de ser encontrado digno de ella en el día del juicio». A estas palabras, todas se precipitaron a los pies de la hermana, confesando cada una sus pecados contra ella. Una se acusaba de que mientras limpiaba un plato se había echado agua sucia. Otra, llorando, se acusaba de haberle llenado las narices de mostaza. Y otras, además, contaban las ofensas de toda clase que le habían infligido. El santo se fue después de haber rogado por todas. Pocos días después, no pudiendo soportar tanta gloria, abrumada por los honores y por las excusas de sus hermanas, abandonó ocultamente el monasterio. ¿Dónde fue? ¿Hacia qué región se dirigió? ¿Cómo murió? Nadie lo supo jamás. Pablo el Simple, de feliz memoria, discípulo del abad Antonio, contó a los padres lo siguiente. Un día fue al monasterio para visitar e instruir a los hermanos. Después de haberse enfervorizado mutuamente, entraron en la iglesia de Dios para celebrar la sinaxis del modo acostumbrado. El beato Pablo miraba a todos los que entraban en la iglesia y consideraba en qué estado de ánimo entraba cada uno. Dios había concedido la gracia de ver el estado de las almas, como nosotros nos vemos el uno al otro el rostro. Veía también sus ángeles alegres por causa de ellos. Todos entraron con un rostro luminoso y brillante, excepto uno que tenía todo su cuerpo negro y oscuro. Los demonios lo escoltaban a un lado y otro y lo arrastraban hacia sí, pues le habían atado con una soga a la nariz. Su santo ángel le seguía desde lejos, triste y lúgubre. Pablo se puso a llorar y a golpearse el pecho y se sentó delante de la iglesia lamentándose amargamente por la suerte de aquel que se había aparecido de aquella manera. Los que habían notado su cambio tan brusco de actitud, sus lágrimas y su pena, le preguntaban y le rogaban que les dijese la causa de todo aquello y les contase de lo que había visto. Temían que se hubiese visto en todos ellos algo digno de represión y que esto fuera la causa de su abatimiento, y le urgían para que entrase en la sinaxis con ellos. Pero Pablo les rechazó y se negó a entrar. Se quedó fuera postrado y llorando amargamente por aquel que había visto entrar de aquella manera. Poco después, concluida la asamblea, Pablo examinó de nuevo a los que salían y vio salir a aquel hermano negro y oscuro,
con un rostro luminoso y el cuerpo brillante. Los demonios que hacía poco le sujetaban le seguían ahora de lejos, y su ángel iba junto a él, animoso, contento y alegre. Entonces Pablo saltó de alegría, bendijo a Dios y se puso a gritar: «Oh misericordia y bondad inefable de Dios, oh piedad divina y bondad infinita». Corrió a colocarse en un sitio elevado y gritó con voz fuerte: «Venid y ved qué terribles y maravillosas son las obras de Dios, que quiere que todos los hombres se salven». Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Venid, adorémosle y postrémonos ante él diciendo: «Tú solo eres capaz de perdonar los pecados». Al oír estas voces acudieron todos queriendo saber de qué se trataba. Una vez reunidos todos, Pablo contó lo que había visto al entrar en la iglesia y lo que había sucedido después. Luego preguntó a aquel hombre cuál era la causa que había producido un cambio tan súbito y tan radical. Aquel hombre, descubierto por Pablo, habló delante de todos con absoluta franqueza: «Soy pecador. He vivido mucho tiempo en la impureza hasta hoy. Al entrar hace un momento en la iglesia de Dios, he oído la palabra del profeta Isaías que estaban leyendo, aunque era más bien la voz de Dios que se manifestaba a través de él y decía: «Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante, fuesen vuestros pecados como la grana, cual nieve se blanquearán».